Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva formación, ¿vale? Hoy tenemos una formación titulada Defensa en Zona 3-2, ¿vale? Que nos la va a dar Vicent Máñez. Para los que no lo conozcáis, es graduado en psicología, tiene un máster experto en psicología del deporte, tiene un máster de educación y es entrenador de nivel 2. En su trayectoria destaca su experiencia como entrenador en categorías de formación en Morvedre, club del cual es director técnico. Actualmente es entrenador del junior masculino del CD Benicarló y forma parte del staff como delegado de la selección cadete masculina de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Nada, os invito a que, como siempre, pues participéis, cualquier duda que tengáis se la hagáis saber, ¿vale? Vicent tiene mucha experiencia y, bueno, por lo que he podido ver de la charla que nos va a dar, ¿vale? Creo que es muy productiva y que nos puede venir bien a todos, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que participéis en los turnos de preguntas, ¿vale? Y que no os quedéis con ninguna duda. Adelante, Vicent, cuando quieras, puedes empezar. Tengo que agradeceros a todos y a todas, ¿vale? La asistencia al cliente de hoy. Me hace mucha ilusión. Y nada, para mí esto ha sido una oportunidad, ¿no? También para profundizar un poco también. Conocía mucho el tema de las defensas zonales, sobre todo las defensas zonales impares, y también me ha servido un poco, ¿no? Para profundizar todos los conocimientos. Y si os parece, vamos a empezar ya un poquito lo que va a ser la hoja de ruta, ¿vale? Mira. Te has vuelto a silenciar. No entiendo por qué se me silencia. Cuando pase diapositiva se me silencia. No debería, pero a Vale, veces se silencia solo. vale. Bueno, pues estoy tanto más diciendo, ¿vale? Disculpad a todos. Bueno, sigo, ¿vale? Bueno, lo que estaba diciendo es que este clinic, ¿vale? Está dirigido a entrenadores de nivel 1 y 2. Esto es un espectro muy amplio. Entonces, yo quería hacer un poquito el clinic multinivel, ¿vale? Desde los conceptos más sencillos, que son qué es una defensa zonal, cuáles son sus diferencias principales, ¿no? Entre la defensa zonal y la individual, ¿vale? Pasando por los tipos de defensa zonal hasta ya los principales ajustes, variantes y a lo mejor un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo al ser orientador educativo, ¿no? También a banda de toda la formación como entrenador, soy docente. Yo pienso que el aprendizaje es muy importante que siempre llegue, ¿no? A todo el mundo. Entonces, pienso que este clinic es muy diverso y sí que os pido un poquito, ¿no? De paciencia a aquellos entrenadores de nivel 2 que a lo mejor seáis más expertos, que al principio, que a lo mejor metodológicamente o conceptualmente es más sencillo para vosotros y para vosotras, tengamos un poco de paciencia, que esperéis un poquito al final y también no el proceso contrario a aquellos entrenadores y entrenadoras que estéis comenzando, de que al principio todo va a ser aprendizaje nuevo y a lo mejor al final va a haber ya una concentración de información que puede suponer un poquito, ¿no? de colapso, ¿vale? Cuando llegue el final, pido paciencia, tenemos la ventaja de que este clinic se está grabando y tener adquirir todos los conocimientos en la primera siempre es muy complicado. Yo os invito que una vez acabe Clinic, cuando se suba a YouTube, lo volváis a ver y ahí ya todas aquellas cosas que en la primera toma de contacto no la hayáis podido coger, pues ahí es momento, ¿no? De apuntarlo. ¿Vale? Y esto es un poquito la ruta a seguir. A partir de principios básicos y objetivos específicos de la zona 3.2, que se acabará un poquito la parte teórica, haré una pequeña pausa, ¿vale? Donde si alguien tiene alguna duda, dejaré un espacio para preguntas, ¿vale? La primera parte será un poquito más teórica, sí que meteré algún vídeo para hacerlo un poquito más dinámico, y ya la segunda parte he intentado que sea todo vídeos, ¿vale? Y luego, antes de empezar también, eh, he intentado utilizar vídeos que se acerquen a nuestro contexto, ¿vale? He utilizado mucho el Peñíscola, que es un equipo de Primera Nacional, que Primera Nacional, digamos, es el primer nivel de nivel 3 como un poquito, ¿no? El objetivo máximo, porque no quería meter muchos vídeos de equipos profesionales, porque entendiendo que es un clinic de entrenadores de nivel 1 y 2, a lo mejor meter esa meta a día de hoy es un poquito irreal. Entonces he intentado buscar, pues he grabado a mi equipo y he intentado utilizar el Peñíscola como un modelo, ¿no? De un objetivo alcanzable a día de hoy para los que estamos aquí. Y una vez explicado un poquito la hoja de ruta que voy a hacer, ya empezaría a hablar un poquito, ¿no? Del concepto de la defensa zonal. Para mí, la principal diferencia que hay entre la defensa zonal y la defensa individual es que en la defensa individual la responsabilidad recae a un jugador o una jugadora.
¿vale? Y un jugador es algo que es concreto, es decir, algo concreto es algo que se puede percibir en los 5 sentidos, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede escuchar, ¿vale? Y para mí, la defensa zonal, la responsabilidad recae en defender un espacio, ¿vale? Y un espacio es algo abstracto, ¿vale? Esto de concreto y abstracto para mí es muy importante, ya ahora lo desarrollaré, ¿vale? Yo soy muy consciente, de hecho lo pensaba, lo primero que me dijeron, uy, ¿qué de defensa 3-2, categorías de formación? Me van a soltar la pregunta, ¿vale? Entonces, yo luego lo diré, yo me mojaré, no, diré de una perspectiva objetiva lo que yo pienso, ¿vale? Pero para mí la defensa zonal normalmente está muy asociada a una defensa que suele ser muy conservadora, que no es formativa, ¿vale? Y para mí eso no recae en el tipo de defensa zonal, recae un poco más en la intensidad en la cual lo defendamos, ¿vale? Entonces, yo puedo plantear una defensa zonal que sea muy proactiva y que tenga mucha actividad, ¿vale? Y es por esto que para mí la única diferencia que hay entre una defensa individual y una zonal es la responsabilidad, ¿vale? Es defender la individual, defiendo un jugador, en función de ese jugador es mi punto de referencia, si estoy al lado fuerte estaré más cercano, si estoy al lado débil estoy más separado y si es jugador balón estoy delante. En la defensa zonal pasa lo mismo, simplemente que puede haber ocasiones que en mi zona de espacio que estoy yo defendiendo no haya ningún jugador o jugadora o haya dos jugadores, ¿vale? Por lo tanto, recuperando lo de concreto y abstracto, un jugador es algo concreto y un espacio es algo abstracto. Mirad, en psicología hay un biólogo muy importante que es Piaget, que tiene la psicología, aquellos, si hay algún maestro, maestra o profesor, profesora, seguro que lo conoceréis, que tiene la teoría de la psicología evolutiva, ¿no? Que tiene 4 fases, que va de los 0 a los 2 años, de los 2 años a los 6, de los 6 a los 12 y de los 12 a los 16 es la etapa de operaciones formales. Piaget, que es un autor de referencia en el mundo de la educación, ¿vale? Habla que el pensamiento abstracto no se empieza a desarrollar hasta los 12 años, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo no recomiendo su uso en la defensa zonal, no la recomiendo en categorías cercanas a esa edad o edad inferior. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que nuestros jugadores o jugadoras cognitivamente aún no están en la etapa de haber desarrollado el pensamiento abstracto y por eso entender que lo que estoy defendiendo es un espacio, no un jugador. Entonces, esto para mí es muy importante y yo ya empiezo, ¿no?, a despejar y aclarar, ¿no?, el tema y a posicionarme, ¿no?, el tema de la defensa zonal en el baloncesto en categorías de formación, ¿vale? El siguiente paso es un poquito, ¿no?, el concepto de la defensa zonal. Mirad, aquellos más experimentados seguro que conocéis que hay diferentes tipos de defensa zonal, ¿vale? Pero hay 3 tipos, por así decirlo. Están las defensas zonales pares, que es aquellas defensas zonales, seguidme el ratón, en que la primera línea defensiva está compuesta por 2 jugadores. Las defensas más comunes, más famosas, es la 2-1-2 y sobre todo la 2-3, que es la zona que seguro que habréis visto, ¿vale? Luego entran las defensas zonales impares, que es donde hoy nos vamos a centrar, que son aquellas defensas zonales donde la primera línea defensiva hay un número impar, es decir, o 1 o 3, ¿vale? Las más comunes son la 1-2-2, la 1-3-1, que es una defensa zonal impar que me encanta, pero también está la que hoy es la protagonista, que es la defensa en zona 3-2. Y luego hay también, para que os sepa, a lo que sepáis, defensas zonales mixtas, que son aquellas defensas que combinan algunos jugadores de responsabilidad en marcaje individual con algunos jugadores de marcaje en un espacio, ¿vale? Las más famosas es la box and one, la caja y uno, 4 jugadores en defensa en zona y uno individual, o la triángulo y dos, que es un tipo de defensa mixta que antaño, hace 10, 15 años, se solía ver más, a día de hoy algún entrenador o entrenador la utiliza, pero se suele ver poco, pero que sepáis que también existe. Saber conceptualmente si es una defensa par o impar es muy importante, sobre todo cuando un equipo me plantea una defensa, normalmente el ataque contra zona par y el ataque contra zona impar suele ser diferente. Entender un poco qué defensa nos están defendiendo o qué defensa quiero yo defender, ¿vale? Para también conocer cómo nos la van a querer atacar o sobre todo qué debilidades va a tener mi defensa. Siguiendo un poquito con la presentación, ¿vale? Ahora voy a hablar de los objetivos generales, ¿vale? Para mí los objetivos generales de cualquier defensa zonal, ¿por qué se pone una zona? Normalmente es para proteger la zona y el aro. Estamos jugando contra un equipo que
Puede ser superior físicamente, puede que tenga superioridad física en la zona, mil y mil razones. Quiero protegerme, proteger, quiero concentrar jugadores dentro del triple, ¿vale? Puede ser un objetivo general. Otro objetivo, provocar más tiro exterior. Concentrar a todos los jugadores dentro de la zona, estoy generando más espacios fuera de la línea de 6,75, por lo que es más fácil que me tiren de tres. Y a lo mejor puede ser un objetivo, porque me estoy enfrentando a un equipo que no tiene buen tiro exterior o porque quiero buscar ese momento, esas situaciones. Otra forma por la cual se utiliza una defensa zonal es para provocar errores ofensivos. ¿Por qué? Porque suelen pasar cosas como romper el ritmo del ataque. Un jugador, un equipo está acostumbrado, tiene un ritmo de partido atacando una defensa individual y de repente, ahí va, algo cambiado. La disposición de los defensores es diferente. Entonces, ese momento en el que un atacante o un equipo se queda bloqueado y dice, ¿qué está pasando? Puede romper el ritmo del ataque y, por ende, confundir o sorprender al rival. Normalmente las defensas zonales se utilizan para generar este impacto al equipo rival. Un momento de han cambiado de defensa. Y por último, para controlar el rebote defensivo. Al tener más jugadores concentrados dentro de la zona, puede ser que sea más fácil coger el rebote. Y luego, para mí, dos objetivos que yo no me escondo. Yo he utilizado zonas para conservar energía y proteger jugadores o para proteger jugadores clave, pero para mí estos objetivos, ¿vale? Dependen de la intensidad defensiva, porque yo alguna vez con la finalidad de estos objetivos he planteado una defensa individual, simplemente un poco más conservadora, no aprieto tanto en líneas de pase y también estoy conservando energía, estoy protegiendo jugadores, ¿vale? Y estoy evitando faltas. Entonces, estos objetivos se pueden utilizar en la defensa zonal. De hecho, son yo creo los causantes a los que se asocie de que la defensa zonal suele ser muy conservadora, ¿vale? Pero para mí dependen de la intensidad defensiva, ¿vale? Y es una cosa que hoy voy a intentar reclamar, ¿no? Soy psicólogo, ¿no? Entonces, todos los psicólogos últimamente, por fin, la salud mental está siendo un tema que recoge importancia y seguro que por redes sociales o en alguna charla o en algún lugar habéis escuchado hablar la introspección, ¿no? La introspección es la habilidad de mirarse a uno mismo, mirar qué fortalezas, qué debilidades tengo, con la finalidad de tomar conciencia y encontrar cómo mejorar, ¿no? Encontrar qué me está pasando. Yo pienso que un entrenador de baloncesto tiene que tener introspección de equipo. ¿Qué es eso? Buscar momentos en los que esos momentos no pueden ser ni antes ni después de un partido, porque en esos momentos estoy con un nivel de activación que no voy a ser racional, voy a ser emocional, ¿vale? Pero momentos cuando ya ha empezado el microciclo de la semana, lunes, martes, ¿vale? Momentos de decir, ¿cómo está mi equipo? ¿Qué necesita mi equipo? ¿Cómo estoy yo con mi equipo? ¿Cómo me siento yo con mi equipo? Entonces, yo pienso, un entrenador de formación de nivel 1 y 2, antes de plantearse en defender en zona 3-2, otro tipo de defensa zonal par, como una 2-3, no me meto, ¿vale? Pero si quiere defender una zona 3-2, se tiene que hacer una serie de preguntas, ¿vale? La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿mis jugadoras tienen la capacidad de pensar en abstracto? Si la respuesta es que sí, sigo a la siguiente pregunta. Yo recojo un poco lo que he dicho antes, ¿vale? 12 años es minibásquet, 13, 14, categoría infantil. Me puedo encontrar jugadores infantiles que, aunque hayan pasado esa edad, el desarrollo cognitivo puede ser precoz o puede ser un poco tardío. Entonces, puede ser que me encuentren jugadores en categoría infantil que no tengan la capacidad cognitiva aún de pensar en abstracto o la estén desarrollando, por lo que a lo mejor, sobre todo un preinfantil, un infantil de primer año, la capacidad de defender en zona puede que les resulte muy abstracto y les dificulte. Por eso, yo recomiendo su uso a partir de los 14 años o categoría cadete, que es lo que marca este clínica, ¿vale? Pero para mí no es la única pregunta que me va a hacer. La segunda es, ¿mi equipo tiene conciencia de la importancia de la responsabilidad en 1-por-1? En la defensa zonal 3-2 es un tipo de defensa que por la colocación de los jugadores, sobre todo los jugadores de la primera línea, de la línea de tres, de la línea en par, si esos jugadores no tienen responsabilidad 1-por-1 y les rompen, la defensa se desmonta. Otra pregunta que me tengo que hacer es, ¿mis jugadores tienen la capacidad de identificar lado fuerte o lado débil? En este tipo de defensa zonal es muy importante. Si mis jugadores aún no saben diferenciar lado fuerte y lado débil, yo no defendería un zona 3-2. Mi equipo es capaz de saber una primera ayuda, una segunda ayuda. No hacer rotaciones perfectas, porque al final hacer rotaciones perfectas constantemente es muy complicado. Ni los equipos profesionales lo consiguen, ¿vale? Pero al menos tener nociones básicas de qué es una primera ayuda, de qué es una segunda ayuda,
¿vale? Y lo que viene a siguiente, ¿no? Lo que son las rotaciones defensivas. Mi equipo ya tiene ciertas nociones básicas que en individual es capaz de hacer rotaciones defensivas. Ya pasó una última pregunta. Tengo un buen bloqueo de rebote box out. Si todas las respuestas a las preguntas que me he hecho yo son un sí, yo sí que pienso que estás preparado para defender zona 3-2. Si alguna respuesta es no, yo ahí ya yo he encontrado pienso que habéis encontrado un foco donde seguir trabajando en vuestro equipo, ¿vale? Respecto al punto de la característica de la temática en las diferentes categorías, yo aquí mi reflexión, que es cuando he dicho antes de, para mí esto ha sido un aprendizaje, porque para mí ha sido también un punto de hacerme preguntas a mí mismo, ¿no? Para mí, si ya tenía una idea medio hecha, me ha servido este clínico un poco, ¿no? Para acabar ya de decirme al 100% que yo pienso que las características de cómo defender en zona dependen de los jugadores y las jugadoras independientemente de la categoría. ¿Por qué? Podemos encontrar jugadores senior que no tengan estas capacidades porque por su formación, porque han empezado a jugar tarde o por lo que sea, aún están desarrollando pues estas cualidades defensivas y equipos cadetes que sí la cumplan. Esto no es fácil, ¿vale? Y que los jugadores lo asimilen bien y luego puede encontrar un equipo a lo mejor más modesto que lo haga perfectamente, ¿no? Al final es a lo que me refiero, ¿no? Que cada contexto es un mundo y que el desarrollo de los jugadores es muy diverso y que ahí está la faena, ¿no? Del entrenador o la entrenadora, que es de conocer en qué momento está su equipo. Y para mí esto es súper importante, ¿no? Em, y así acabando un poco, para mí, ¿qué son categorías de formación? Para mí categorías de formación también es un senior sub-21 o un junior. Por lo tanto, yo en un junior y un senior sub-21 sí que considero que todas estas preguntas pueden ser un sí, y por lo tanto sí que veo que se puede plantear este tipo de defensa. Y esa es un poco mi respuesta. Siempre en base a la edad que se ha marcado y siempre en base a en qué momento están mis jugadores o jugadoras. Como idea base, la defensa en zona 3-2 se caracteriza por, como he dicho, por una primera línea de jugadores impares y una segunda línea de jugadores. Ahora, hablando ya un poco, ¿no? Del desarrollo de la propuesta, ¿no? De los principios básicos y objetivos específicos de la zona 3-2. ¿Por qué yo elijo defender zona 3-2 frente a otros tipos de defensa zonal o una defensa individual? ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo cuando alguna vez he querido defender zona 3-2, la primera razón, ¿vale? Es ser proactivo, ¿vale? Pero esa la definiré luego, es buscar un mayor control perimetral. Al ser un tipo de defensa en que acumulo tres jugadores en posición de cabecera, 45-45, acumulo mucho espacio aquí, evito, o sea, primero, fuerzo a que el ataque juegue en zona de tiro de rango largo, ¿vale? Y luego estoy evitando normalmente tiros de 3, de 45 y cabecera. ¿Vale? Entonces, frente a equipos que a lo mejor tienen un muy buen uno por uno o tienen muy buenos tiradores de esta zona, o por el contrario, sé que no tienen buen tiro de esquinas, pues puede ser un objetivo, una razón por la cual la planteo. ¿Vale? Otro objetivo específico, razón por la que se utiliza la zona 3-2, es para dificultar la circulación del balón, ¿vale? Al acumular, muchas veces, a mí un defecto que no me gusta a lo mejor de una zona, de la zona clásica 2-3, es que al acumular aquí solo dos jugadores en la línea de arriba, la circulación de balón puede ser muy fluida y el ataque puede hacer muchos cambios de eje, muchos cambios de lado, que al final genera un tiro fácil, un tiro a pies quietos, ¿no? La zona 3-2 busca evitar la facilidad de esta circulación e intentar bloquear un poco el ataque, ¿no? Y luego, para mí, defender zona 3-2 es tratar de ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Una filosofía mía del baloncesto es, yo quiero ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Ser proactivo es tratar de mandar sobre el atacante o sobre el defensor. Es decir, si yo soy el atacante, yo quiero mandar, yo quiero proponer. Y yo soy el defensor, yo quiero mandar sobre mi atacante, ¿vale? Ser reactivo es yo reacciono a lo que hace el atacante o lo que hace el defensor y en función de eso respondo. Ser proactivo es tratar de anticiparme. Entonces, la defensa zona 3-2 es cuando yo busco ser muy
proactivo en el tema de las rotaciones, generar mucha incomodidad al ataque. Busco ser proactivo porque es un tipo de la colocación inicial, me deja mucha predisposición a saltar al 2x1 en las esquinas, ¿vale? Tanto al cruzar medio campo como las esquinas, ¿vale? Y también es un tipo de colocación defensiva que si hay un robo en la primera línea, es muy fácil hacer situaciones de transición rápida tras robo. Entonces, muchas veces, en situaciones en las que a lo mejor quiero buscar un contraataque, el otro equipo está haciendo un muy buen balance y necesito 4 o 6 puntos, puede ser un recurso, ¿no? Porque enseguida, ¡pam!, transición. Ejemplo, ¿no?, de cómo buscar un control perimetral más situaciones rápidas de transición tras robo, ¿no? Aquí vemos el primer ejemplo. Como hemos visto, la solidez es muy importante, la solidez en el 1x1 perimetral de la primera línea, y cuando se producen robos en esa situación, normalmente se genera una situación de ventaja en transición que puede terminar en canasta. Ahí tenemos uno de los primeros objetivos. Más razones. Más razones. Dificultar la circulación de balón, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de que la línea de 3 puede dificultar la circulación. A partir de balón en esquina, este jugador se anticipa y corta. Otro ejemplo de dificultad. Después de situaciones así, esto psicológicamente al atacante le condiciona mucho. Y la siguiente vez que haga una circulación de balón, probablemente lo hará pendiente de la pérdida de balón. Y es una cosa que queremos buscar en este tipo de defensa. Otro ejemplo, ¿no?, de, para mí, lo que son ejemplos de rotaciones proactivas, ¿vale? Luego explicaré cómo rotar y luego explicaré todo. Únicamente estoy presentando los objetivos específicos. Es un tipo de defensa que exige mucho que las rotaciones activas de todos los 5 jugadores para tratar de mandar sobre los atacantes y que en ningún momento tengan situaciones de tiro fácil. También es una zona, ¿no?, que me permite hacer con facilidad situaciones de 2x1 en esquinas. Aquí, para mi gusto, la defensa debe ser un poco más agresiva, debo ocupar este espacio de aquí, pero son situaciones que por su predisposición también puedo hacer muchos 2x1, ¿no? ¿No? Y el ejemplo de ser proactivo, ¿vale? En este caso, quien la recibe soy yo. No sé qué. Primera acción, tras descanso, pasa esto. Fijaros, este es el ejemplo de ser proactivo. Fijaros que los jugadores de CBC llegan antes y se anticipan a mis jugadores. Fijaros, ya llega el 2x1. Fijaros este jugador de aquí, cómo llega al espacio antes de que suelte el pase. ¿Vale? Es la única situación de defensa en zona 3-2 que hizo en... Bueno, hablando un poco de la construcción de la zona 3-2, yo empecé a hacer el diseño de la diapositiva y yo entendí que yo la zona no la podía, ¿no?, construir de una forma aislada, ¿no? Yo pienso que una cosa muy importante es hacerme autopreguntas sobre mí mismo o sobre mi equipo, ¿no? La primera pregunta que me debo hacer, ¿vale?, es cómo quiero defender estas debilidades, ¿vale? Las debilidades que tiene la zona 3-2. Para ello, doy 2 pasos atrás, 2 casillas atrás, ¿vale? Hablaré un poquito de la posición base de las reglas, luego enseñaré cuáles son las principales debilidades de esta defensa en zona 3-2, luego aquí es donde entra el espacio de que yo me tengo que plantear un poco cómo quiero defender estas debilidades, con qué jugadores quiero defender estas debilidades, y luego a partir de ahí estarán las rotaciones, ¿vale? Eh, la primera línea, la posición base es de 2 jugadores, o sea, perdón, de 2 líneas, una primera línea de 3, que normalmente es muy importante que la posición inicial sea de 6,75. Muchas veces, a veces los jugadores se van hacia adelante o los jugadores se embotellan dentro. Yo pienso que el punto de referencia es línea de 6,75, como mucho puntuar y salir un poco, no defender tiros de fuera de rango, ¿vale? En esta primera línea de 3, normalmente los jugadores de 45 la ocupan los jugadores con menor tamaño de peso, envergadura, altura,
¿vale? Y el jugador central normalmente es un jugador que combina mayor envergadura con altura con agilidad. Y aquí coloco el 3 y el 4 con una barra que luego explicaré, ¿vale? Normalmente podrá ser hablando posiciones, ¿vale? El alero y el ala pivot, ¿vale? Pueden ocupar esta posición en función de qué tipo de zona 3-2, ¿vale? Y luego está la segunda línea, que estará compuesta por dos jugadores, que su posición inicial normalmente será la prolongación del poste bajo, ¿vale? Es muy importante. Muchas veces está la tendencia de que estos jugadores, por miedo, cuando tengan que llegar a las esquinas, a veces se abran demasiado, sean demasiado conservadores y se junten. Deben estar un poco prolongación del poste bajo, un poquito, dos pasos fuera, es la mejor colocación. Hay que colocar jugadores con buena capacidad de rebote o de rebote defensivo y que sean capaces de hacer las ayudas defensivas. Normalmente está ocupado por el 5, jugador restante de 3 y 4 que no ocupa posición central. Esta es la posición base, ¿vale? A partir de aquí pueden haber modificaciones a función de lo que considere cada entrenador o cada entrenadora, ¿vale? Para mí, las reglas, ¿vale? Sé que hay muchas reglas, algunas reglas coinciden al 100% con las reglas de defensa individual, ¿vale? Y hay algunas que luego hay vídeos específicos, ¿vale? Donde se ve todo ello. Simplemente las voy mencionando y luego las veremos. La primera regla para mí, súper importante, es la responsabilidad en el uno por uno. Sobre todo de estos tres jugadores. Y también de los jugadores de la segunda línea, si les toca defender la esquina, ¿vale? Muy importante la comunicación y los brazos abiertos, que los jugadores tengan un lenguaje corporal muy proactivo, que abran los brazos. No es lo mismo una defensa 3-2 con un lenguaje corporal, los jugadores pegados sin hablar, una defensa 3-2 donde el lenguaje corporal es de querer el balón con los brazos abiertos y que están los 5 jugadores enchufados, más el banquillo. ¿Vale? Súper importante, cualquier defensa en poste bajo, en poste alto, tiene que ser por delante. Porque por este tipo de defensa a veces es muy fácil que se produzcan mismatch. Mismatch son desavantajes físicos, ¿no? Se puede crear un grande con un pequeño. Por eso siempre la defensa por delante, ¿vale? Por esta y porque ya anticipo que una gran debilidad de esta zona es el poste bajo. Entonces, defender por delante también para dificultar la entrada de ese pase, ¿no? Otra regla para mí muy importante, general, es no dos esfuerzos seguidos en las rotaciones, ¿vale? Otra norma también importante es que los jugadores de lado fuerte no deben hacer rotaciones. Si al jugador 2 le rompen, el jugador 3-4 no puede saltar a ayudar. No, como mucho puede hacer un susto, pero la ayuda, si existe ayuda defensiva, que no se debe producir porque este tío no le pueden romper, pero si se produce, tiene que ver estos jugadores, ¿vale? Como indico aquí, ayuda siempre de la línea de la línea de dos o segunda línea, ¿no? Como he dicho, importante que haya poca separación o la separación justa entre estos dos jugadores. Es muy importante, ¿no?, que los jugadores nunca den la espalda a ninguna zona, siempre pies paralelos, sobre todo en las, es decir, si el balón está en zona de 1, el 5 no puede estar totalmente orientado y dando la espalda a la esquina. El 5 debe estar desde una posición que controle dónde está el balón y controle su zona. ¿Por qué? Por si aparece un jugador ahí, ¿vale? No quiero dar la espalda. Otra regla importante es no defender tiros de fuera de rango largo, ¿no? Hay que aceptar que si hay jugadores que tienen la capacidad de tirar de 9-10 metros, pues son jugadores muy, muy, muy talentosos. Yo no recomiendo que los jugadores de 3-4 a estas posiciones no vayan, porque si se rompe el uno por uno, ahí ya gana el centro de la zona y la rotación ya va a estar muy descompensada. Entonces, yo prefiero tener solidez en uno por uno desde nuestra posición y aceptar que me van a poder hacer tiros de rango largo, ¿no? Y luego, close out, siempre recuperando el espacio, esta defensa normalmente es de individual, o sea, es norma de individual, pero en la zona 3-2 también es muy importante porque se producen muchas veces situaciones de close out y si llegamos pasados me van a romper fácilmente y me las montan. Y luego una regla muy importante es siempre que se produzca un pase de 45 a esquina contraria, ¿vale? La responsabilidad siempre tiene que ser del jugador de línea de 3. Y a partir de ahí siempre se produce una rotación, ¿vale? Esta norma, que puede ser la más complicada, luego la desarrollaré, se verán en un vídeo, ¿vale? Y esto es un poco la posición base más las reglas de la zona 3-2. Aquí hablando un poco, ¿no?, de las debilidades, para mí es una zona que, como he dicho antes, las esquinas y el poste alto o el centro de la zona son las principales debilidades. El poste bajo es otra
debilidad, la pongo naranja porque para mí es menos letal que el poste alto, y luego destaco el poste medio y la línea de fondo. La línea de fondo, porque no existe cierta costumbre a lo mejor de presentar tensión de esta zona, y a veces en los ataques contra zona se produce mucha circulación por ahí, que es muy frecuente, ¿no? El corte de esquina a esquina de un exterior, ¿vale? En la zona de poste medio, porque es un recurso que algunos entrenadores utilizan, la colocación de jugadores en esta posición, porque al ser una zona intermedia muchas veces genera confusión entre los defensores, y ese medio segundo es el que el ataque aprovecha, ¿no? La ventaja o sea, aprovecha ese medio segundo de despiste para buscar una ventaja, ¿no? Aquí hay tres formas de defender la zona 3-2, ¿vale? Y yo he reflexionado bastante porque presento una, presento dos, no presento esta. Entonces, yo al final lo que he decidido es ser lo más objetivo posible, presentar las tres opciones de zona 3-2 que yo he visto, y además en este aspecto he querido consultar toda la bibliografía un poco, porque he querido hacer un poco, ¿no? de contraste en toda la información que iba a poner, con la finalidad, ¿no? de ver qué posibles, qué puntos a favor o qué alguna contradicción un poco, ¿no? Para hacer así. Y entonces yo me he encontrado, yo era conocedor y me he encontrado estas tres propuestas, ¿no? Que las responsabilidades, ¿vale? La opción A, ¿vale? Y aquí vamos poco a poco. La opción A es un tipo de defensa en zona 3-2 que las esquinas son responsabilidad de estos jugadores y que el poste bajo es responsabilidad de los jugadores de línea de dos jugadores. ¿Vale? Esta opción de 3-2 es una disposición inicial 3-2 y existe, y por lo tanto luego lo explicaré. La opción B, que puede ser la opción más clásica o la opción más vista, ¿vale? Que es un tipo de zona donde el poste bajo y la esquina son responsabilidad de la línea de 2. Es decir, que si el balón va a esquina de 5, 5 tiene que ajustar esquina y 4 tiene que ajustar por delante, ¿vale? Y luego estaría la opción C, que la responsabilidad de esquina sería de la línea de 2 y la responsabilidad de bajo siempre será del jugador del centro de la zona, ¿vale? Entonces vuelvo atrás y aquí es donde hablo yo. ¿Cómo quiero defender la zona 3-2, ¿no? Si tengo un equipo que tengo jugadores lentos y no me atrevo que los grandes lleguen a las esquinas, y sí o sí quiero que los jugadores de 45 defiendan las esquinas, tenemos la opción A, ¿vale? En caso de que yo quiera seguir un poco la norma general y quiero que mis jugadores de segunda línea defiendan la esquina, luego tengo que decir quién defiende poste bajo. Quiero que poste bajo sea también defendido por jugadores de línea de dos. Tenemos la opción B. O sin embargo, quiero a lo mejor la versión más proactiva, la versión más agresiva. Tengo la opción C. ¿Vale? Voy a desarrollar un poco la 3. La opción A únicamente la voy a explicar, no la voy a explicar de forma detallada ni con vídeos, porque considero que a lo mejor es la versión de zona 3-2 más conservadora, en la que estos dos jugadores no tienen mucho desplazamiento, ¿vale? Y considero que es fácil que a lo mejor más fácil atacarla o que haga cambios de eje, ¿vale? Yo la voy a explicar porque yo en su día la hice y pienso que es importante que tengáis toda la información, ¿vale? Pero donde voy a meter más información es en la opción B y en la opción C. ¿Vale? Entonces, hablando un poco, ¿no? de las rotaciones de la opción A, ¿vale? Serían las siguientes. Cuando la situación hay bola 45, cuando hay bola esquina, los jugadores de línea abajo deben hacer una cinta y volver. Y los jugadores de línea de 3 ajustan esquinas y se produce un ajuste. ¿Vale? La defensa siempre tiene que ser por delante y este jugador aquí sí que puede tapar la línea. Si hay una situación de poste alto, poste bajo, en este caso, en este tipo de defensa, mi opinión es que este jugador, el jugador que está en inicio en central, se encargue de poste alto y sí que deje este pase. Por esto es una opción más conservadora. Y aquí es lo que vemos. En situaciones de pase de 45 a skip en esquina, es súper importante. En este caso, llega este jugador, hace la cinta, pero el que llega es un jugador de línea exterior. Y siempre rotación de jugadores de línea exterior para ocupar y defensa de poste alto por delante, ¿no? Y si el balón llega a la posición central, digamos, esta sería
un poco, ¿no?, la disposición inicial, ¿vale? Esta sería la opción A. La opción B es una opción, ¿vale?, donde tanto esquina como poste bajo es responsabilidad de estos dos jugadores de aquí. Cuando el balón llega a esquina, 5 tiene que ir a taparla. Y tiene que estar en una distancia donde no deje el tiro ni tampoco le rompan. Y normalmente aquí se puede generar un mismatch, es decir, un pequeño con un grande. Si hay situación de poste alto, poste bajo, este jugador ha de defender el poste alto, el poste bajo por delante, y aquí el jugador de línea de 3 debe bajar al last. Este jugador es súper importante que tenga los pies paralelos. Si está totalmente mirando al 4 y da la espalda al 2, estamos generando una debilidad. Siempre pies paralelos, triángulo defensivo, jugador cercano a mi zona defensiva, jugador de esquina. Lo mismo, situación de pase en skip, de 45, esquina contraria, rotación de línea de 3. Ajusto esquina y a partir de ahí acoplamos todos. El jugador ahora sería el nuevo responsable, en este caso, de poste bajo, ¿vale? Cuando el balón salga de la esquina, vuelve a ser del 4 la responsabilidad, en este caso. Poste bajo sería el 4 en esta situación, y cuando el balón salga de aquí es cuando volveríamos, ¿no?, a las responsabilidades originales. Vale, y una cosa, a veces nos puede atacar que de primera, si nos hacen poste alto, poste bajo, yo lo que recomiendo, ¿vale? Porque si este jugador directamente se va al poste alto, generamos mucho espacio. Es que el jugador de línea de 2, en este caso, se quede responsabilidad de poste alto, ¿vale? Por un tema, luego lo veréis en un vídeo de Peñíscola que se ve muy bien. Y se produce una situación de corte, el 5 deberá cubrir, en este caso, el 3 sí que ayudaría a la zona defensiva y cogería el poste alto en la opción B, ¿vale? Ahora vamos a empezar ya a ver vídeos, ¿vale? Este vídeo simplemente es para ver un poco la rotación de la opción B, ¿vale? También puede servir de ejemplo de cómo no se debe defender la zona 3-2, porque esto fue un corte, ¿no?, que fue final de un entrenamiento, ¿vale? Pero que lo he querido poner un poco de mal ejemplo y también para que se vean bien cómo son las rotaciones. En este caso, ayuda, responsabilidad de esquina, la defensa tiene que ser de poste alto, ¿vale? Simplemente es un poco la predisposición, ¿vale? Pasando un poco al Peñíscola, aquí vemos la situación de inicio que hablaba antes de defensa en poste alto, poste bajo, ¿vale? En este caso, este jugador corta poste alto y Malik le sigue, ¿vale? Y ocupa poste bajo, poste alto, perdón. Para mi gusto, aquí, este jugador de Peñíscola, que es Devkin, debería haber ajustado un poco más abajo y controlar el poste bajo, ¿vale? Jugador 5 sigue el control y el 4 está controlando el espacio libre, que para mi gusto tenía que estar un poco más centro, ¿no? Los jugadores exteriores es muy importante que estén en la línea jugador-balón, ¿vale? Aquí parece más una 1-3-1 con una 3-2, pero es la situación esta de poste alto, poste bajo, ¿vale? Y ahora, este ejemplo, ¿no?, lo vemos ya, lo vemos ya aplicado, ¿no?, en un contexto profesional, ¿no? Como podemos ver, en este caso, las esquinas, responsabilidad de los jugadores de abajo, los jugadores de línea de 3 son muy agresivos y fintan saltar al 2x1, incluso a veces saltan al 2x1, y aquí vemos un poco lo es la importancia de la solidez 1x1 perimetral, los jugadores centrales sobre altura de 6,25 en este caso, ¿vale? Un ejemplo de una defensa 3-2 en el contexto profesional. Y ya pasando a la opción C, ¿vale? Recordad que esta opción C a lo mejor es un poco también se llama zona monster, zona mutante, ¿vale? Es una zona 3-2 donde la responsabilidad de las esquinas es de los jugadores de línea de 2 y la responsabilidad del jugador de centro es el poste bajo, ¿vale? Vemos ahora la rotación. Es muy importante que este jugador siempre esté en la trayectoria, ¿vale?, de balón, ¿vale? En este caso, situación de esquina, ocuparía poste alto. Cuando el balón circula, debe siempre estar en la línea un poco aproximada de aro-balón. Este jugador, a veces es complicado, pero siempre en línea aro-balón. Cuando este balón, si el balón sigue a central, vuelve a recuperar el espacio. Y el jugador 5 ocuparía este espacio de aquí. En situaciones, poste alto ocupa este lugar. En situaciones donde hay un balón a la esquina
un poste alto, un poste bajo, es decir, que el ataque hace una sobrecarga. Si estamos en la opción C, ¿vale? Este jugador acudirá al poste bajo y aquí sí que pienso que es muy importante que el jugador 3, solo en esta situación, se encargue de poste alto, ¿vale? Y aquí defenderíamos individual y este jugador cierra el espacio. ¿Por qué? Porque si este jugador ocupa poste alto, en caso de que hubiera un pase en skip a 45, obligaríamos a este jugador de aquí a salir a 45, que es una cosa que no queremos, porque normalmente hemos reservado este espacio a los jugadores con mejor rebote defensivo, por así decirlo. Entonces, estamos, aunque en este caso sería el 3, se puede dar que sea el 5, entonces a lo mejor no nos interesa que salga este espacio de aquí. Por eso, si estamos en la opción C y hay una situación de sobrecarga de poste alto, poste bajo y dos jugadores, el 4 cae el poste bajo para respetar las reglas y es el jugador 3 el que debe controlar el poste alto. Un poco siguiendo el ejemplo en contexto de partido, bueno, perdón, en contexto de entrenamiento, ¿vale? Normalmente el jugador que hace esta defensa no suele ser el que lo hacía y me gusta este vídeo, lo he puesto porque se ve la situación de la importancia del jugador 4 cuando rota bien y cuando se despista la cantidad de desventajas que genera. ¿Vale? El jugador 4 siempre sigue en la línea balón, ¿vale? Situación de bola esquina, defensa por delante, debería haber sido mucho más agresiva, ¿vale? En situaciones de cambio, vuelve a ocupar el centro, balón esquina, en este caso a este jugador acompaña, pero llega muy bien. El jugador que está abajo debe estar aquí pendiente por si este jugador, cuando se produce central esquina, si no le da tiempo a llegar, tiene que estar vigilando por si hay recepción. En este caso llega y aquí vuelve a recuperar el espacio central. Y ahora en esta segunda defensa, el jugador 4 pierde la marca, deja de estar en la situación línea balón, tener una situación de espacio que como no frena, me gana en el centro de la zona, triple libra de la esquina, ¿vale? Me gusta mucho este corte porque se ve un poco la rotación de la defensa 3-2 Monster, ¿vale? Y se ve mucho también la debilidad del centro de la zona de las esquinas. Este es el problema de la zona 3-2. Si no tengo una buena, primero, no tengo un buen rebote defensivo, me cogen rebote ofensivo, no tengo un buen close-out, me rompen uno por uno, me ganan el centro y encima de ganarme el centro me tiran de esquina, ¿no? Un poco las dos caras de la defensa. Aquí os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De situación de partido, defensa 3-2, ¿vale? Después de este ataque, este es un partido de este año, donde aquí sí que es un vídeo que está Ángel, que es el jugador donde siempre defiende la zona 3-2, la opción C, ¿vale? Es muy importante que tenga actividad de brazos, que mande. Si no hay ningún jugador en poste bajo, puede dejar espacio y controlar el poste alto. Y esta es la defensa anterior que ha recuperado Guillem, que la había puesto, ¿no? Un poco en la, la dificultad de cambiar el balón de lado, ¿no? Y aquí vemos un poco la aplicación en el contexto profesional, ¿no? De una zona 3-2. Observar el jugador del centro. Pues esta es un poco la rotación y con jugadores con unas características físicas muy importantes, ¿no? Para mí, si cojo la opción C, que es la opción, como he dicho, que más se puede ver a lo mejor en el contexto profesional europeo, hemos visto alguna vez, y que personalmente yo esta temporada más he utilizado, el jugador 3 o 4 es el jugador clave, ¿no? El jugador que siempre tiene que estar entre el eje de balón-aro, tiene que ser un jugador que tenga mucha movilidad, que tenga una buena envergadura fuerza, que tenga una capacidad defensiva de poste bajo, que tenga un buen IQ táctico, que tenga un buen uno por uno defensivo. En un contexto profesional está claro que un jugador de estas características pues ayuda. En mi realidad, en mi contexto, pues yo he utilizado a Ángel. ¿Por qué? Porque yo únicamente he utilizado a principio de temporada, intenté plantear la opción A para ver cómo respondían, la quité enseguida, estuve defendiendo la opción B en un principio y ya cuando pensé en Ángel ya me decidí a hacer la opción C, ¿no? Y es la que siempre he mantenido a lo largo de toda la temporada. Eh, eh, Ángel es un jugador que no es que sea muy alto, pero al final es un jugador que a mi contexto se adapta. Es un jugador que sí que tiene movilidad, que tiene mucha fuerza, tiene
un buen tren inferior, lo que hace que si se pone por delante puede desplazar, porque tiene un centro de brazo, puede desplazar a jugadores más grandes que él y es un jugador con mucho IQ táctico, ¿no? Y este es un poco, ¿no? El ejemplo de por qué utilizo, ¿no? Por qué utilizo esta defensa con él. Sí, solo me he atrevido a defenderla con ese jugador. De hecho, cuando coloco en esa posición a otro jugador, no suele pasar. En Peñíscola, hace la temporada pasada que yo era jugador, pasaba un poco lo mismo, ¿no? Cuando defendíamos 3-2 y Juanjo, que es el capitán de allí, ocupaba esta posición, esa defensa en zona era una pasada, porque Juanjo era un 3-4 con mucha movilidad, veterano, y lo entendía todo muy bien, y siempre estaba bien colocado, y a lo mejor cuando poníamos otro jugador, la defensa dejaba de funcionar. Aquí adjunto una captura de pantalla un poco en tono de humor, ¿no? Porque así haciendo la presentación lo compartí con una compañera, ¿no? Y me decía eso, ¿no? Que pobre del medio que va loco, le toca ir arriba abajo, espero que después le des un abrazo. Y sí, un poco, ¿no? Después, cuando ha salido bien en los partidos, yo siempre agradezco a Ángel, ¿no? Le doy un abrazo, porque para mí es el jugador clave, ¿no? Para si quiero hacer la opción C, tengo que tener un jugador que tenga estas características o al menos parecidas. Si no, mi humilde opinión es que planteéis la opción B, que tiene el equilibrio entre las dos cosas. Una opción A es una opción más conservadora, que a lo mejor para eso me planteo otro tipo de defensa zonal. No sé si me estoy explicando. Y aquí, por ejemplo, os adjunto en el QR una propuesta en defensa zona 3-2 de León Ramírez, que hace un artículo en el que habla de su experiencia del ascenso a Les Plata en el año 14-15 en el C de Morón. Y es un artículo que me gusta mucho, que él acaba hablando del artículo, ¿no? Un poco, motivos para defenderla. Y uno de sus motivos es las características de Papa Amadou Sow, que era un jugador que lo busqué por internet y medía 2,7 con una envergadura tremenda. Entonces, obviamente son características de un contexto profesional. Yo lo que siempre recomiendo es que miremos si en mi contexto tengo un jugador que me pueda acoplar a parecido a estas características. Si no, recomiendo la opción B. Y bueno, ya pasando un poco por los errores más comunes, normalmente los errores más comunes es mucho espacio entre los jugadores de la segunda línea, defender tiros de fuera del ángulo, que se produzcan ayudas de lado fuerte, que no se respeten los espacios, que no haya comunicación, que se produzcan close-outs largos, que no haya colocación, que no haya una buena colocación de pies en la posición defensiva, es decir, dar la espalda totalmente o no colocarme por delante del poste bajo, poste alto, ¿vale? Aquí, ejemplo, ¿no? Vamos un ejemplo de varios errores comunes, pero mirad, Malik mide 2,7 y Dave King medirá 1,95 m y tendrá una envergadura de 2,6, 2,7, ¿vale? Es súper largo de brazos. Fijaros, estos dos jugadores del Peñíscola, ¿qué espacio generan? ¿Vale? Imaginaros jugadores de nuestro contexto. Si están tan abiertos, vamos a generar mucho espacio. Si hay una situación de 1-por-1, será canasta o la segunda línea no llegará. ¿Vale? Para mí, Dave King te va a ajustar un poco más. ¿Vale? Responsabilidad en 1-por-1, no existe y ayuda de lado fuerte. Mala colocación, canasta. ¿Vale? Encima, esto es por lo que no quiero que haya ayudas de lado fuerte. En este caso, a Isaac, un jugador del Peñíscola, había dejado uno de los mejores terceros de la Primera Nacional solo. Siempre en situaciones de 1-por-1, responsabilidad. Este jugador, como mucho, puede hacer un flash, pero no puede perder la marca porque aquí está dando la espalda. Y la ayuda siempre de la línea de dos jugadores. No fue canasta, pero fue una mala defensa. Otro ejemplo, ¿no? La importancia, ¿no? De respetar espacios o de no defender tiros de fuera de rango. En este caso, este jugador de Peñíscola se va a defender un tiro en fuera de largo, ocupa una posición que no es la suya, pierde la posición de marca, en este caso, coge poste alto, que yo siempre había recomendado que, como lo había dicho anteriormente, el poste alto en este jugador lo cogiera este jugador de aquí y se produce la siguiente acción. Se produce una mala comunicación, una mala relación, jugador de línea de 2 sale a 45, por lo que quita opción de rebote defensivo, que en este caso no hace falta. Tiro solo, tiro de 3, ¿no? La importancia de saber cada uno qué responsabilidad en la marca, en la zona tiene, no ir a otras, ¿no? Es como si en la defensa individual estoy defendiendo al mío y me voy a otro jugador, porque sí, sin saltar un 2-por-1 de cara, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Siguiendo en errores comunes, aquí un ejemplo, ¿no? De close out largo. En este principio la defensa de Peñíscola está bien, vemos solidez, llegando a esquinas, aguantando 1-por-1, pero aquí una mala situación de close out,
produce un tiro que al final un rebote ofensivo. Súper importante que los jugadores cuando hagan un close out recuperando el espacio con una activación de brazos, poniéndose delante y en este caso siendo conscientes de que a veces en la zona 3-2 voy a recibir tiros de 3. Es algo muy importante. Siguiendo, ¿no? La comunicación, si en la defensa individual es importante, en la zona 3-2 también lo es, muy importante. En este caso, aquí se producen dos cosas. Si hay una rotación, este jugador debe rotar allá. Aquí lo que ha habido es una falta de entendimiento. Dos jugadores van a una misma marca, lo que se produce es una penetración fácil. Otro error muy común es el de la colocación defensiva, el dar la espalda, el no defender por delante, ¿no? Volviendo al Benicarló, en este caso, correcta, este jugador de aquí está dando la espalda al last, ¿vale? No tiene tensión defensiva. Como no tiene tensión defensiva, no, en este momento estamos defendiendo la opción B, ¿vale? No defiende por delante. Dos errores en uno. Situación fácil. Encima se produce una ayuda de lado fuerte. No hay comunicación y en este caso dos esfuerzos seguidos, ¿no? Estoy viendo el vídeo y me estoy enfadando. Menos mal que se ha terminado la temporada, ¿no? El ejemplo de la importancia, ¿no? De que sean proactivos. Este ejemplo, ¿vale? Que era el contexto de final de entrenamiento, pero es que no estaban siendo proactivos. Si no soy proactivo, me van a generar un montón de espacios. El last no puede dar la espalda nunca, debo estar flexionado, debo estar atento y siempre tengo que defender por delante. Bueno, y ya hablando un poco, ¿no? De los principales ajustes o variantes, ¿vale? Veremos vídeos ahora de ayudas de la segunda esquina, veremos un poco lo que he hablado de la defensa tras pase de 45 en skip en esquina, veremos ejemplos de salto en 2x1, intercambio de jugadores de segunda línea en defensa de esquina y un poco la defensa de pick and roll hacia esquina, que alguna vez me la han defendido, o sea, me han atacado en la zona 3-2 haciendo pick and roll hacia las esquinas, porque a veces puede generar una confusión y en el espacio de la esquina se genera mucho, en el sitio de la esquina se genera mucho espacio, ¿no? Y nada, hablando un poco desde de la ayuda de segunda línea, Peñíscola es una cosa que hace muy bien, las características de sus interiores hacen mucho. En este caso, vemos siempre situación, ayuda siempre interior, defensa por delante. El last ajusta muy bien. Aquí, rotación, rotación. En este caso, Jesús se duerme, que tenía que haber llegado aquí, pero como siempre, Malik, defensa de segunda línea, defensa otra vez de segunda línea, defensa otra vez de segunda línea, ¿vale? Una buena defensa. Ejemplos de cómo siempre hay que ayudar de la segunda línea. Acordaros el ejemplo de cuando Isaiah, que ha hecho, el jugador de Peñíscola ha hecho una situación de ayuda al lado fuerte, había dejado un rival totalmente solo y además era muy buen tirador. Situaciones de pase de traspase de 45 en skip a esquina. Recordar que siempre tiene que llegar un jugador exterior. En este caso es central a esquina. Llega este jugador. ¿Vale? Peñíscola, en este caso, sé que hace la opción C, pero está defendiendo la opción B. No está defendiendo en matchup. O en la zona monster o la opción C, ¿vale? En este caso, vemos 45, pasa esquina. Aquí no ajusta este jugador, ajusta al jugador exterior. Y a partir de ahí se produce siempre rotación de exteriores. Y otra vez vemos ayudas de la línea de 2. Buena defensa de Peñíscola. Un ajuste que también podemos ver, ¿vale? En situaciones que estemos en la opción B, ¿vale? En que me hagan sobrecargas de esquina a un lado, los jugadores de abajo pueden intercambiar posiciones. Me explico. En vez de este jugador que estaba aquí ir a la esquina y este jugador colocarse por delante, pues este jugador puede trabajar ya por delante y este jugador ir a la esquina, que es un poco lo que ha pasado. ¿No? Vemos que hacen un intercambio y ya están ajustados. En este caso, Nacho no defiende no defiende por delante en poste bajo y deja recibir, lo que supone una mala acción defensiva. Siguiendo un poco, con la defensa de pick and roll hacia esquina, ¿vale? Aquí vemos cómo yo lo que planteo es que Peñíscola también lo hace en situaciones de bloqueo directo de 45 hacia esquina, muy sencillo, defensa en cambio. Es decir, este jugador, el jugador de abajo, coge la responsabilidad. En este caso, Dave King debería haber ajustado el last.
debería ajustar por delante, este jugador debería ajustar por delante, pero en este caso, balón recuperado. Y un poco, vale, ya ejemplo de 2 por 1, aquí sí que cojo un contexto profesional, la defensa dupla, que en situaciones, otro ajuste obviamente que podemos hacer es que la norma de que siempre que haya situación de balón en esquina, jugador interior y jugador de 45 saltan al 2 y jugador de central ajusta línea de pase. En este caso, se ahoga, balón recuperado, ¿no? Son ajustes que podéis implementar en función de la opción de defensa que hayáis escogido. Y de propuesta metodológica, ¿vale? Al final, yo aquí quería hacer me hubiera gustado hacer cortes de ejercicios, ¿vale? Pero tenía miedo de que se alargara. Entonces, no lo quería poner en principio, pero al final considero que es muy importante. Entonces, una propuesta muy sencilla, metodológica, que yo he seguido, ¿vale? Para trabajar. Aquí no he puesto un poco las activaciones motrices que he comentado antes, ¿vale? Pero he empezado a trabajar un poco desde la situación táctica, de la propuesta de metodología táctica, todo lo que sea activación motriz previa, de defensas en close-out, de activación motriz, de cambiar de carrera a desplazamiento lateral, o desplazamiento lateral a carrera, apoyos en las rodillas, el correr con los brazos abiertos, el tema siempre de la coordinación, de estar siempre colocado, pies delante, ejercicios motrices antes de empezar un día que vaya a trabajar este tipo de defensa en zona, antes la parte táctica, serán súper buenos. Puestos ya en el 5 en lo táctico, ¿vale? Se puede empezar por ejercicios de 5x0, donde el objetivo sea entender los espacios. Imaginaos que pongo aquí una huella, un cono de color, ¿vale? Y en función de si voy diciendo el cono de color, se va ajustando. Simplemente 5x0, muy breve, que vayan interiorizando un poco cuáles son las posiciones. Luego yo también seguiría con ejercicios de 1x1 condicionados, en los que el ataque empezara desde esta distancia. Muchas veces en la zona 3-2 lo que pasa es que los jugadores están parados y el ataque me hace una situación o sea, y el ataque, el jugador con bola desde una posición más retrasada me juega 1x1, yo tengo que tener la capacidad de activarme, ir a tapar el espacio, ¿no? Pues empezar con situaciones de 1x1 condicionados, en los que el atacante empieza de rango de tiro, o sea, de zonas donde el tiro es fuera de rango, ¿vale? Luego podemos progresar ejercicios de superioridades que sean 3 contra 5. Me explico, 3 atacantes, 5 defensores, en la que, por ejemplo, la norma es que la victoria de los atacantes es conseguir entrar dentro del triple, ¿vale? Podemos hacer luego el condicionante de que, bueno, pues si entra dentro del triple, estos jugadores están bloqueados y la ayuda siempre tiene que ser de estos jugadores para trabajar un poco la ayuda desde segunda línea. Podemos progresar en situaciones de 4 atacantes, 5 defensores, en las que ya introducimos 3 jugadores por fuera y un jugador en situación de poste bajo, y ya progresaría a situaciones de 5x5 en la que el ataque estaría condicionado. Un ejemplo, el ataque se va colocando, pero hasta que no hace primero empezar únicamente en vez de con conos, con jugadores, para seguir trabajando las rotaciones, para trabajar los brazos abiertos, trabajar la comunicación, y ya progresaría a situaciones de 5x5 en las que eh, tras un condicionado, 5 pases puedo atacar. Mientras tanto, hasta que no hagamos 5 pases, los defensores tienen que estar trabajando. A partir del quinto pase, ya libre, ¿no? 5x5 buscando objetivos específicos. Pues, por ejemplo, podemos simular una situación que el 5x5 empieza tras rotura de 2. Es decir, este jugador, hay 2 huellas aquí, rompe, 2 debe rodear y tras situación de ayuda empezamos a hacer el 5x5. O situación desde pase de 45 en skip, ajustamos y son situaciones normalmente esto me gusta trabajarlo muchas veces en situaciones finales de entrenamiento, que trabajo 5x5, 3 campos, es decir, en el estático trabajo una situación condicionada, con un inicio condicionado en estático, y juego 2 oleadas, 3 oleadas, 4 oleadas, ¿no? Sería un poco la propuesta metodológica muy sencilla, ¿vale? Que yo haría por no dejar este espacio en blanco que yo considero que es muy importante, ¿no? Pero he tenido un poco el hándicap, ¿no? Del tiempo, ¿vale? Y por último, yo considero ejercicios de 5x5 libre, pero con puntuación extra por conseguir un objetivo. Es decir, estoy jugando un 5x5 normal a 3 campos por oleadas, ¿vale?
y aquellas situaciones, ese día he trabajado la defensa en pase skip de jugador exterior y rotación, pues cada vez que se produzca eso, defensa tiene un punto. O cada vez que se produzca una ayuda de interior de jugador de línea de 2, defensa tiene un punto, ¿no? Buscar así puntuaciones, ¿no? Condicionantes que sean motivaciones extra que los jugadores busquen trabajar ellos de manera libre, sin situaciones condicionadas, lo que hemos estado trabajando previamente. Repito que es una propuesta metodológica muy sencilla que se podía elaborar más, se podía haber hecho con más superioridad, pero era un poco lo que he decidido dejar al final porque quería un poco hablar de todo antes porque también me parecía importante y imagino que vosotros también ya tendréis una propuesta metodológica de haber trabajado otro tipos de defensas zonales, entonces esta ha sido la decisión que he tomado y ya un poco ya llegamos a las conclusiones, ¿no? O tres titulares para hacer un poquito cierre, ¿no? Que estamos ya acercándonos ahora. Para mí el primer titular o conclusión, la introspección en mi equipo, ¿no? Yo he de mirar en mis jugadores o jugadoras, en qué momento de desarrollo motor, cognitivo, técnico-táctico están, ¿vale? Es lo que he dicho antes. Si mi equipo no está en un momento que tiene un buen rebote de defensa, hace un buen rebote, un buen cierre de rebote defensivo, aún se confunde con lado fuerte y lado débil, no sabe hacer rotaciones defensivas. Yo dedicaría los esfuerzos a seguir trabajando eso y a seguir mejorando eso, que no es una cosa complicada, ¿vale? Si mi equipo ya ha superado ese momento, yo pensaría sobre todo en mi equipo, qué jugadores tengo y qué tipo de defensa zona 3-2 se ajusta más. Yo en este caso, cuando hace 2 años llevaba el Junior y Morvedre, a lo mejor utilicé la opción A y la opción B, y este año he utilizado más la opción B y la opción C, ¿vale? Todo depende del contexto de mi equipo, ¿no? El segundo titular es elegir qué opción de zona 3-2. Yo, si tenéis bagaje en el tipo de defensas zonales. Yo al principio solo entendía una defensa zona 3-2 y he ido poco a poco construyendo mi conocimiento. Entonces, es mejor que tu equipo entienda una, ir con esa muerte, marcar las responsabilidades, quién defiende las esquinas. Si queréis la opción A y llegan los exteriores, está bien. Si queréis un poco lo más común, que es que la línea de 2 llega a las esquinas, pues ya decidís si queréis la opción B o la opción C, ¿no? Pero que vosotros tengáis definido claro qué defensa queréis hacer. Y cuando esa ya la tengáis dominada, ya podéis trabajar todos los ajustes, ya podéis pensar cómo defiende el pick and roll, ya podéis pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces el recurso de zona 3-2, ahí pongo el ejemplo del Real Marín, de los 80 minutos que he trabajado, que me he enfrentado al Real Marín, únicamente me hizo una zona 3-2 y esa fue determinante. Y por el vídeo se ve que está muy, muy bien trabajada. ¿Vale? Entonces, yo la zona 3-2 no la tengo como una defensa principal, de hecho no lo tengo ni como principal defensa alternativa, ¿vale? La tengo como un recurso puntual a utilizar cuando quiero ser proactivo en un momento dado que tengo unos jugadores. Esa es un poco mi idea, ¿no? Y por último, bueno, lo que está hablando, ¿no? Es un recurso más a tener en cuenta, ¿no? De tener una defensa totalmente proactiva. Y un poco con esto, porque quería ya, son menos cuarto y dejo espacio a las últimas preguntas si queréis hacer preguntas. He intentado ceñirme un poco al tiempo que estaba marcado y nada, de primeras muchas gracias por vuestra atención. Dejo paso por si alguien quiere hacer una pregunta. Vale, adelante. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano por el chat y le damos paso. Vale, tenemos una mano levantada. Z2QMH, porfa, habla. No se escucha. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí, Sí, perfecto. Hola, me llamo Adelante. Julio. encantado. Hola, yo tenía una duda, bueno, duda. Las dos, la opción B y C que has utilizado, ¿realmente no Sí, se convierte en una 2-3 o 2-1-2 todo el rato? Bueno, me lo parece a mí por lo menos. sí, a ver, me explico. Vuelvo atrás. Tiene momentos, tanto la opción B, sobre todo la opción C,
que se colocan en defensa en zona 3-2, ¿vale? Normalmente es una zona impar por el inicio de la defensa, ¿vale? En función de las rotaciones es por lo que se mantiene en función de las rotaciones también se desmonta. Eso pasa con otro tipo de defensas. Tú a lo mejor con una defensa zonal par, puede haber un momento, tú estás en una 2-3, que si hay balón en esquina y hay un jugador en 45 poste bajo, es puede estar haciendo un ajuste 3-2. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, se Sí, suele sí, o decir. sea, yo lo que veo es eso, iniciar, digamos, como las 5 Exacto. posiciones, 3-2, y luego ya, según donde vaya el balón, ya se convierte por un lado o por otro. Exacto. A ver, la opción C, algunos entrenadores la han llamado mutante, porque sí que es verdad que es un tipo de defensa que muchas veces en situaciones, o sea, se convierte en una zona 2-3, ¿no? Por lo tanto, es una defensa zonal par. Pero yo sí que la considero una zona de defensa impar porque la predisposición inicial es de 3-2. La única situación en la que se convierte en una situación 2-3 es cuando hay bola en esquina, porque en cualquier situación siempre es una línea de 3 jugadores y de 3 jugadores y dos, ¿vale? Entonces, es por esa razón que se considera 3-2. Al final, realmente, yo pienso que las normas en la defensa, en las defensas zonales, muchas veces son las mismas y que realmente las diferencias implican, ¿no? En el inicio de la cantidad de jugadores que tú posicionas en la primera línea, ¿vale? Luego muchas cosas tienen cosas en común, como a día de hoy algunas defensas individuales tienen cosas parecidas a las zonas. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 muchas gracias. Y es que quería poner el ejemplo de zona. ¿No? ¿Ves lo que en este caso sí que por esto es una zona 3-2. En este caso es 3-2, 3-2. En este caso se convierte en 2-1-2 y en este caso es una 2-3. ¿Vale? Aunque depende de dónde lo mires, si este jugador está más agresivo, aquí hay 3 jugadores. Al final depende un poco de la perspectiva y por eso lo que manda siempre es la primera línea. ¿Vale? No hace falta ser tan, en ese sentido, tan rígidos. ¿Vale? Sí, 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 yo, por ejemplo, según el equipo, hago 2-3-2 o 2-1-2 porque si ellos tienen interiores fuertes, al final, aunque ese sea un 3 fuerte o un 4 fuerte, si el poste de ellos es fuerte, se va a meter abajo y va a tener ventaja. Entonces puedo hacer directamente una 2-1-2 y el del centro que sea mi 5, para que no pase situación, por ejemplo. Pero bueno, que Por- está muy bien, que la verdad es que está bien el tema de las rotaciones esas. Me alegro. Esa era un poco la intención, que conocierais diferentes perspectivas, ¿no? O variantes. Estoy llegando a la última diapositiva. Vale, ¿alguien tiene alguna otra duda? Parece que no. Vale, pues nada, primero que nada, darte las gracias, Vicente, por la charla que nos has dado. Yo la defensa 3-2 es una defensa que me gusta bastante, ¿vale? Que yo en mis equipos también depende del equipo que lleve y también depende del IQ de los jugadores y las jugadoras, porque al final, como tú bien has dicho, pues una defensa, las defensas zonales, pues tienes que tener una inteligencia espacial bastante. El concepto de abstracción, ¿no? Lo tienes que tener muy claro, ¿no? Entonces, al final, pues depende de la agresividad, depende de todo. Entonces, nada, simplemente pues darte las gracias por la charla que nos has dado, ¿vale? Y nada, dar las gracias a todos los asistentes que os habéis conectado y habéis participado, ¿vale? Y animaros a continuar participando en las posteriores charlas que hagamos desde el programa de formación continua de entrenadores, ¿vale? Desde la federación. Nada, recordaros que la siguiente formación es el miércoles que viene, el día 21, ¿vale? Nos la dará Adri Silla. Y nada, espero que veros a todos por aquí, ¿vale? Y nada, si quieres despedirte de ellos, Vicente, adelante. No, agradecer a todos y a todas la presencia, también agradeceros a la federación la oportunidad. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia súper chula, tanto el pre de prepararlo, lo he tomado con mucha ilusión y también lo he disfrutado mucho ahora. He intentado un poco transmitir esa pasión y ese entusiasmo que tengo por el baloncesto y un poco también de defender, pues, que yo pienso que las defensas zonales muchas veces son comidas, ¿no? Un poco por los estereotipos que también entiendo, ¿no? Y un poco reivindicar que también se puede ser proactivo y se puede ser activo con la defensa en zona y en este caso las defensas zonales impares que a mí me gustan mucho
y la 3-2. Y nada, agradecer a todo el mundo la presencia, agradecer las preguntas, me han parecido muy interesantes y que me han hecho pensar y eso siempre se agradece. Y nada, que lo que siempre digo, que nos vemos por las pistas de baloncesto, que yo pienso que es lo más bonito que hay, ¿no? Y con eso, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente formación y un saludo para todos. Un saludo.